1943 se empezó a construir la ENIAC, el primer computador electrónico de propósito general del mundo. Una de las características es que pesaba 30 toneladas. Ocupaba 15.000 pies cuadrados y contenía más de 18.000 tubos de vacío. El tubo de vacío es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones de un espacio vacío. Cuando funcionaba, consumía 140 kilowatts de potencia y podía efectuar 40.000 operaciones por segundo. Más tarde aparecería la segunda generación de las computadoras, que reemplazó los tubos de vacío por los transistores. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. El transistor es más pequeño, más barato, disipa menos calor y puede ser usado de la misma forma que un tubo de vacío, mientras que un tubo de vacío requiere cables, placas de metal, una cápsula de cristal y vacío. El transistor es un dispositivo de estado sólido hecho con silicio. Esta segunda generación hacía 200.000 sumas por segundo. El uso del transistor define la segunda generación de computadoras. En 1958 surgió la invención del circuito integrado, que marcaría la tercera generación de computadoras. Un circuito integrado es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor. Gracias a estos circuitos se logró una nueva disminución de volumen y costo, y optimizó la velocidad en el funcionamiento de las grandes computadoras. Otra originalidad de la tercera generación de computadoras era la serie de computadoras de IBM 360. Podían ser interconectadas en red. Además, esta generación de circuitos integradas hacía 1 millón de operaciones por segundo. Es decir, esta computadora era 5 veces más rápida que la segunda generación. Así, en 1971 fue el fin de la tercera generación, pero el nacimiento de la cuarta generación de computadoras. En esta generación aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. También se colocaron más circuitos dentro del chip. Cada chip podía realizar diferentes tareas. Se reemplazó la memoria de anillos magnéticos por la memoria de los chips. Y se desarrollaron microcomputadoras, es decir, computadoras personales. Esta cuarta generación hacía 10 millones de operaciones por segundo, ahora 10 veces más que la tercera generación. A principios de 1978 surgió la quinta generación de computadoras. En esta época aparecían las computadoras portátiles y también dio un gran cambio el almacenamiento de información que tenían esta generación. Era capaz de producir 100 millones de operaciones por segundo. Así, esta quinta generación terminó en 1989. Un año después, en 1990, se crearía la sexta generación de computadoras, con tecnología de ultra alta integración, que es capaz de producir 1.000 millones de operaciones por segundo. Fue notable el cambio en cuanto a velocidad y almacenamiento. Estas computadoras son las que tenemos en la actualidad. Incluso muchas de ellas son touch y tienen mayores herramientas para nuestras necesidades.